que está yendo tu profesión y cómo está creciendo la nutrición, que es algo que, gracias a Dios, cada vez más injerencia en el deporte tiene. Contá un Sí, sí. poquito qué haces vos, a qué te dedicas, y bueno, te escuchamos. Bien. Bueno, bueno, como ya sabrán, mi nombre es Martín Alonso, yo me dedico a la nutrición deportiva. Actualmente estoy trabajando, bueno, con hockey, con el seleccionado femenino de hockey, las Leonas, y también trabajo en el Club Temperley con... Ah, se nos cortó. A ver qué pasó. Ahí se nos cortó, Martina. ¿Estás? Ahí volviste. ¿Me, me escuchás? Ahí volviste, ahí volviste. Si no, nos sacamos la cámara, me saco la cámara a ver si hay... Dale, le pedimos a la gente que saque la cámara también, y mejor, no Dale. la saque vos, le pedimos a la gente que saque la cámara, Bueno, así se escucha mejor. Eso, Ariel, bueno, sacamos la cámara, vamos sacando las cámaras, así no tenemos tanto tránsito. Eso, sí. perfecto, ahora sí, ahí está. Bien, no, bueno, básicamente estaba contando que yo me especializo en la nutrición deportiva, que trabajo con las Leonas, ¿sí? Y con fútbol en el Club Temperley, con inferiores. Básicamente ese es mi área en la nutrición deportiva por ahora. Y bueno, cuando vos quieras, si querés, me avisás y empiezo a compartir Sí, pantalla. Oh, si querés probar ya de compartir, así te dan el ok, y arrancás la charla y empezamos a contar un poquitito el tema que preparaste dale, para el día de hoy. Dale. dale. A ver, ¿me saco la cámara, Marian, mejor o no? Poné compartir pantalla, ¿eh? Sí, pero si me saco mi cámara, digo, Dale, 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 ahí para está. que no, por las Ahí dudas. está, ya está, ahí estás, ahí entraste. Ahí se ve bien. Ahí se ve perfecto. Dale, maximizalo y listo. Sí, ya estoy, ya estoy. Tranqui. Ahí va. Perfecto, todo tuyo. Bueno, genial. Bueno, el tema de hoy era básicamente comentarles un poco acerca del abordaje nutricional en hockey de alto rendimiento, ¿sí? En este caso, bueno, con las Leonas. Quería brevemente, ¿sí?, comenzar a charlar, a comentarles un poco acerca del rol de del nutricionista o del área de nutrición deportiva, ¿sí?, donde tenemos como objetivo principal evaluar el estado de nutrición de los deportistas, para así poder otorgarles recomendaciones, ¿sí?, para alcanzar su máximo rendimiento deportivo. Nosotros, para poder plantear un plan de alimentación correcto, debemos tener o cumplir ciertos objetivos básicos, como por ejemplo proporcionarles la energía suficiente, reparar y fortalecer los tejidos, y cuidar lo que es el tema de la hidratación para evitar la deshidratación, la fatiga y demás consecuencias que esta trae si nosotros no la cuidamos. Entonces, una vez nosotros habiendo podido cumplir con esos pasos básicos, poder abordar de una manera adecuada y por sobre todo individualizada, ¿sí?, de las demandas que cada deportista tiene para poder llevarlo a su mejor versión. Básicamente eso es como nuestro rol fundamental, poder llevar al deportista a su máxima, al mejor rendimiento deportivo y su mejor versión, ¿sí? Y con un plan de alimentación individualizado, eso es lo que quiero hacer hincapié, no, que no es para todos igual, que cada deportista es diferente y hay que individualizar todo. Bien. Para comenzar, nosotros realizamos una serie de evaluaciones. Podemos empezar con la valoración bioquímica, que básicamente acá en realidad esto lo hace el médico. Por ejemplo, una valoración de un análisis de sangre, un laboratorio, que nosotros lo que hacemos únicamente es chequear si están todos los valores normales, ¿sí?, colesterol, glucemia y demás. Y bueno, realizamos la valoración antropométrica, que después la voy a detallar un poquito con más detalle. Nosotros luego evaluamos la ingesta, ¿sí?, según la disciplina, bueno, en este caso en el hockey, y el formato de los entrenamientos que vayan teniendo durante la semana. Cuantificamos ese volumen, ¿sí?, y la intensidad del entrenamiento semanal que tienen, para así poder cuantificar el consumo calórico. Por eso también es fundamental tener un contacto y un trabajo interdisciplinario con los profes, ¿sí?, para saber cuál es el ejercicio que van a realizar esa semana, y después, en base a eso, poder organizar las comidas principales y las colaciones según los días de entrenamiento y los descansos, ¿sí? Bien. Una vez obtenido todo eso, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a plantear un diagnóstico, ¿sí?,
en base al diagnóstico los objetivos, y por último, obtener el plan de alimentación individualizado. Bien, bueno, en cuanto a la antropometría, ¿sí? Acá estoy en algunas fotos midiendo a las chicas. ¿La antropometría qué es? Es un método mediante el cual, a través de diferentes mediciones y de diferentes herramientas, obtenemos la composición corporal, ¿sí? Acá les puse algunas de las herramientas que utilizamos. Perímetros los medimos a través de una cinta. Los pliegues, puse 2 tipos de plicómetros, esas 2 pinzas. Hay diferentes pinzas o plicómetros para medir los pliegues que nos dan la masa adiposa. Usamos un cajón antropométrico, usamos uno para medir los diámetros, los Campbell, que son los que están ahí abajo, un tallímetro, balanza. Bueno, esto es básicamente para que sepan que tenemos diferentes herramientas que utilizamos para realizar la antropometría, donde nos brinda el fraccionamiento de 5 componentes, ¿sí? Nos brinda 5 masas diferentes al realizar esta antropometría. Obtenemos lo que es la masa adiposa, la masa muscular, la masa ósea, la masa residual y de la piel. Bien, nosotros siempre ejemplificamos como si fuese como un auto, entonces decimos que quizás nuestro esqueleto es el chasis, los músculos van a ser nuestro motor, y el tejido adiposo sería nuestro lastre. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en las únicas 2 variables que nosotros podemos modificar son la masa adiposa y la masa muscular. Son las que podemos modificar con el tema de la alimentación en cuanto al ejercicio. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que queremos lograr siempre es tratar de tener un equilibrio entre masa adiposa y masa muscular, priorizando siempre que haya el menor porcentaje posible de masa adiposa y un mayor porcentaje de masa muscular, ya que la masa muscular nos trae un montón de beneficios. Como sabemos, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si nosotros tenemos más masa muscular, vamos a tener más fuerza, vamos a ser más potentes, vamos a tener un mayor consumo energético porque el músculo es metabólicamente más activo. Vamos a tener mayor reclutamiento de fibras musculares, más eficiencia a la hora de cualquier actividad motriz, bueno, entre un montón de beneficios que nos trae el tener mayor masa muscular. Bien. Bueno, entonces lo que nosotros realizamos cuando hacemos evaluaciones, acá puse simplemente algunos datos, lo plasmamos en una planilla, ¿sí? Y obtenemos, ahí es el semáforo, planteamos el semáforo que es que nosotros llamamos para distinguir, para ver a simple vista qué está bien, qué está mal y qué le falta ajustar más o menos. Cuando ponemos rojo es porque todavía no está del todo bien, cuando está amarillo es que ya está casi por mejorarse, y cuando está en verde es que hay que mantener ese dato, ¿sí? Entonces nosotros planteamos lo que es kilogramos de masa muscular, masa adiposa, obtenemos lo que es el índice músculo óseo. El índice músculo óseo es dividir, o sea, cada kilo de hueso soporta cierta cantidad, ciertos kilos de masa muscular. Entonces, eso es un parámetro que nosotros tenemos. Para las mujeres tenemos que tratar de llegar a los 4,5 kilos de masa muscular por kilo de hueso. Y la sumatoria de pliegues, que también, en realidad, lo que se hace es compararlo con una referencia. En mi caso, la referencia son las leonas, son ellas mismas. Entonces, lo que yo planteé y me planteo, y junto con ellas, es tratar de mejorarlas día a día y que lleguen a su mejor versión, ¿sí? Ir mejorando de sus valores, cuanto mejor se pueda, mejor. Y bueno, ahí en los grafiquitos es para presentar un informe y que se vea más detalladamente cómo van cambiando según el gráfico. Bien, entonces, con las medidas antropométricas, ¿sí?, nos sirven para plantear un diagnóstico, ¿sí?, de cada jugadora, y a partir de ese diagnóstico, ¿sí?, dividimos a las jugadoras en grupos dependiendo del objetivo que tengan. Algunas puede ser que tengan el objetivo de aumentar disminuir la masa adiposa, otros aumentar la masa muscular, y otros optimizar simplemente la composición corporal, que a esto nos referimos quizás a tener ciertos cambios en hábitos alimentarios. Bien, lo que planteé acá es, bueno, como en todo pirámide que vemos, que la base sería lo más importante, yo quiero plantear el entrenamiento invisible, que es lo que nosotros ya lo habrán escuchado nombrar, es tan importante como el entrenamiento físico, ¿sí?
El entrenamiento invisible tiene 3 pilares fundamentales: la alimentación, la hidratación y el descanso, y es todo lo que realiza el jugador o el deportista fuera de la cancha, que no es menos importante que el entrenamiento físico. Entonces vamos a tratar de describirlos un poquito, y por último voy a hablar un poco acerca de la suplementación, que en ciertas ocasiones es importante. Bien, en cuanto a la alimentación, voy a mencionar un poquito los macronutrientes, que son hidrato de carbono, proteínas y grasas. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Bueno, básicamente la alimentación de las jugadoras va a estar compuesta por un 60% de hidrato de carbono, del 15 a 20% de proteínas y entre un 20 y un 25% de grasas, ¿sí? O sea que la base fundamental va a ser hidrato de carbono. Bien, bueno, respecto a los hidratos de carbono, ¿sí? Básicamente son el combustible para recargar energía, ¿sí? Tiene diversas funciones, es fundamental. La principal es que el cerebro necesita 100 gramos de glucosa por día, o sea que es indispensable su consumo, ¿bien? La función principal, como dije, es energética, ¿sí? La de los hidratos de carbono. Va a ser combustible del metabolismo, combustible para los músculos, para la síntesis del glucógeno muscular y hepático. Va a servir como ahorrador de proteínas. ¿A qué nos referimos con esto? La función de la proteína no es ser energética, sino que es otra, después la vamos a mencionar. Pero básicamente, si nosotros tenemos la cantidad suficiente de hidrato de carbono, las proteínas van a usarse como corresponden, que va a ser, bueno, estructural, después vamos a verlo. Entonces, si nosotros tenemos lo suficiente de hidrato de carbono, vamos a tener las proteínas para que funcionen como corresponde. Si nosotros no tenemos el hidrato de carbono correspondiente, van a empezar a utilizarse proteínas y vamos a perder proteína o masa muscular para utilizarse como energía porque no tenemos hidratos. Por eso es que es fundamental consumirlos acorde a nuestras necesidades. Y también tenemos los hidratos de carbono que aportan fibras y fitonutrientes. Hay 2 tipos de hidratos de carbono que yo no nombré, y los explico brevemente. 2 tipos de hidratos de carbono. Tenemos los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono complejos. Los simples son aquellos que digieren fácil por el organismo, ¿sí? Y que nos brindan energía inmediata, energía para allá. En cambio, los complejos son aquellos que aportan fibra y tienen una estructura más compleja, que no se digiere tan rápido por el organismo. Entonces, van a brindarnos energía, pero más a largo plazo. ¿Bien? No es uno mejor que otro, sino que se van a utilizar según la estrategia y según los momentos del entrenamiento o de donde estemos. ¿Bien? Bueno, acá tomé prestada una gráfica de un colega de Asker Group, que me encantan los gráficos, las infografías que hace, y acá nos brindó una tablita con los requerimientos según la intensidad del ejercicio, ¿sí? Los requerimientos de hidrato de carbono según la intensidad de ejercicio, y nosotros usamos básicamente esa que es de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso por día de hidratos de carbono, más o menos. Bien. Bueno, acá les mostré un gráfico de cómo serían los requerimientos de hidrato de carbono para un día competitivo, por ejemplo, para un partido. Es fundamental que entendamos que los hidratos de carbono, bueno, como mencioné, la función principal es energética, ¿sí? El consumo previo de hidrato de carbono a un entrenamiento, a un partido, a una competencia, lo que vamos a buscar nosotros, o el fin, es aumentar la disponibilidad de este nutriente tanto en hígado como en músculo. ¿Bien? Hay ciertos parámetros donde cuanto más lejos estamos del partido o de la competencia, 4 horas previas se pueden consumir hasta 4 gramos de hidrato de carbono por kilo. Y cuanto más cerca estamos, por ejemplo, 1 hora previa al evento, se pueden consumir hasta 1 gramo de hidrato de carbono por kilogramo de peso, ¿sí? O sea, cuanto más lejos estamos, podemos consumir un poco más, cuanto más cerca estamos, menos, ¿bien? Los hidratos de carbono que nosotros consumamos de 3 a 5 horas previas, o sea, cuanto más lejos, lo que vamos a lograr es incrementar el glucógeno muscular, ¿sí? Y mejorar el rendimiento. En cambio, los que son consumidos 1 hora previa al evento, lo que vamos a hacer es van a estar más útiles para aumentar el glucógeno hepático
y favorecer así la liberación de glucosa sanguínea durante el ejercicio, ¿sí? Obviamente estos hidratos de carbono van a tener que ser los simples, los hidratos de carbono de rápida absorción y que no aporten fibra, que no aporten grasas y con la menor cantidad de proteínas posible. ¿Por qué? Porque estos tres, las grasas como la fibra y las proteínas, van a generar un enlentecimiento en ese vaciamiento gástrico y hasta nos pueden llegar a generar un malestar gastrointestinal, ¿sí? Entonces es fundamental que pueda ser aportado por algún licuado de fruta, con leche y azúcar, o algunas pastas con un poquitito de queso rallado y un poco de aceite de oliva, depende del horario en el que estés, pero siempre hidrato de carbono de fácil absorción. Bien, intraevento, siempre en entretiempo, habrán visto que se recomienda una recarga de hidratos de carbono, en este caso se aconsejan 30 gramos de hidrato de carbono, que puede ser provenida de una fruta, una bebida deportiva, gomitas, pasas de uva, chonks. También la tolerancia va a ser, por ejemplo, las pasas de uva aportan fibra, hay gente que no la tolera, entonces eso va también, hay que ver la tolerancia de cada uno y las preferencias de con qué lo van a incorporar. Pero bueno, el objetivo fundamental va a ser para realizar una carga, ¿sí? Para reforzar y mantener esa glucosa sanguínea para poder utilizarla y reducir la utilización de glucógeno muscular, ¿sí? Y reducir también la utilización de los aminoácidos como fuente energética, que es lo que no queremos, que mencioné anteriormente. Por eso siempre hay que tener disponible hidratos de carbono y cargar combustible. ¿Mm? Bien, y poscompetencia, ¿sí? Se aconseja consumir, bueno, lo antes que se pueda, de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono, ¿sí? Y luego en las siguientes horas ir consumiendo de a poco hidratos de carbono. En principio puede ser también con una bebida deportiva, más una fruta, una barrita de cereal, algún turrón, algún licuado, ¿sí? Yogur con cereales. Bien, puede ser en principio un hidrato de carbono simple y luego en las siguientes horas se puede recargar con hidratos de carbono más complejos. La función que va a tener en este caso va a ser básicamente reponer esa depresión glucogénica que hubo tanto hepática como muscular, ¿sí? Por el ejercicio mismo. Bien. Bueno, y acá les muestro, básicamente ahí estoy yo entregándole unas gomitas en el entretiempo, y bueno, la bebida, ¿sí? Deportiva, con agua, líquidos, y ahí tienen las gomitas, la fruta. Como verán, hay frutas secas con pasas de uva, que, a ver, las frutas secas lo que tiene es que al aportar grasa también enlentecen la absorción, pero bueno, también como les comenté, es según tolerancia y según gustos. ¿Mm? Bien. Bueno, proteínas. Básicamente acá puse varias de las funciones. Yo me quiero centrar en la función fundamental que tienen las proteínas, que es ser estructural, ¿sí? La función principal es ser estructural, es construir y reparar tejidos, sintetizar hormonas, enzimas y demás compuestos que regulan las funciones corporales, regulan el balance de fluidos y electrolitos, ¿sí? Forman las hormonas, casi todas las enzimas del cuerpo, ¿bien? Pero quedémonos con que la función de las proteínas es estructural y no energética, ni mucho menos como mencioné anteriormente. Entonces, nosotros lo que hacemos es más que nada, que se tenga en cuenta el timing proteico. Hoy lo que se ve es que haya un consumo adecuado de proteínas, o sea, que se consuma el requerimiento diario, pero distribuido durante todo el día, ¿sí? Que haya un consumo de proteínas en todas las comidas, y ese consumo tiene que ser una distribución isoproteica. ¿Qué quiere decir? Que esté distribuido durante el desayuno, el almuerzo, la merienda y cena, que se consuman proteínas en similar cantidad, ¿sí? Porque así lo que vamos a lograr es que se aproveche esa proteína consumida, que no se eche a perder por un consumo excesivo y que el cuerpo no lo llegue a absorber del todo, ¿sí? Que se genere el anabolismo y que haya un pool aminoácido constante, ¿sí? Para poder recuperar, reparar tejidos y generar ese incremento de masa muscular que querramos. ¿Bien? Entonces, la clave de las proteínas es que sea un timing proteico y que sea con una distribución isoproteica, igual o similar en casi todas las comidas. Bien.
En cuanto a las grasas, ¿sí? Las grasas saludables, bueno, cuanto menos se pueda consumir mejor, pero al ser saludables, las que son proteínas de origen vegetal, frutos sí, ¿se escucha bien? Ah, pensé que me habían hablado. Se Bueno, escucha perfecto, Marti, dale, dale, dale. perfecto. Bueno, frutos secos, algunas fuentes que nos aportan grasas saludables son los frutos secos, la palta, aceite de oliva, aceitunas, pescado, ¿sí? Estas nos aportan y grasas mono y poliinsaturadas que nos generan beneficios a nivel cardiovascular, pero hay que controlar la cantidad y su consumo porque son bastantes calóricas, ¿sí? Nos aportan bastante calorías, por eso es que hay que controlarlas. Bien. Bueno, acá les quería mostrar un poquito un ejemplo de un plato para antes de un partido, por ejemplo, ¿sí? Como verán, va a estar compuesto la gran parte por hidratos de carbono, que son nuestro combustible, lo que nos brinda energía. Ahí puse algunos ejemplos, básicamente lo que se consume, lo que se prefiere son pastas simples, ¿sí? Los fideos, ¿sí? Muchas veces la papa, si bien puede ser, genera malestar porque puede generar gases y demás, así que no es tan preferida, pero bueno, podría estar un arroz blanco, ¿sí? Y adicionar una pequeña porción de carnes magras lo puse porque algunos lo prefieren, la realidad es que no es lo ideal, muchos no lo consumen por un tema de la intervención. A ver, depende la tolerancia de cada uno, como ya dije, que puede estar en una porción pequeña, como no, ¿bien? Pero lo que tiene que haber sí o sí es la mayor cantidad del plato de hidratos de carbono y de origen simples. Y en el siguiente plato, acá los que les quise mostrar es para empezar a recuperar post competencia, ¿sí? Ya vamos a tener un tercio del plato con cada nutriente, bien, ahí incorporamos los vegetales, que pueden ser crudos o cocidos, las carnes, ¿sí? De vaca, pollo, pescado, cerdo, y los hidratos de carbono, que acá pueden estar aquellos que son ya complejos, ¿sí? Legumbres, quinoa, choclo, arroz, cereales integrales, ¿bien? Ya para aportar un poquito más de fibra y hidratos de absorción más lenta. Bueno, y acá simplemente les quería mostrar lo que yo hago en los entretiempos. Me encargo de la hidratación y de que tengan la energía suficiente para recargar combustible. Bien, bueno, llegando a la hidratación, otro de los pilares fundamentales del entrenamiento invisible. Es fundamental por diversas funciones, como por ejemplo el transporte de los nutrientes, de hormonas, para regular los procesos de digestión y absorción de nutrientes, lubricante de mucosas, de articulaciones, para la saliva, favorece la función cardiovascular, regula la temperatura corporal, tiene un montón de funciones. Nuestro cuerpo básicamente está compuesto por 70% de agua, entonces es de vital importancia que no la descuidemos, ¿sí? Entonces, es parte también del entrenamiento, cuando transpiramos perdemos agua y sales, electrolitos, ¿sí? Que es fundamental que los repongamos. Hay ciertos factores como el sol, la humedad, la temperatura, ¿sí? Que influyen en esta pérdida y la incrementan. Entonces, tenemos que tener cuenta de no descuidarlo porque pueden traer ciertas consecuencias, como por ejemplo mareos, calambres, fatiga, pérdida de la agudeza visual, del campo visual, cansancio, ¿sí? Va a haber una falta de concentración, va a disminuir el rendimiento. Entonces, lo que yo les hago siempre hincapié a las chicas es que si nosotros ya llegamos deshidratadas o no tan bien hidratadas al entrenamiento o a un partido, estamos dando ventaja al adversario. Entonces, no podemos permitirnos eso, ¿sí? Entonces, un gráfico que nosotros les brindamos para que tengan en cuenta, ¿sí? A ver, esto es un test de hidratación donde ellas pueden autoevaluarse, ¿sí? Por así decirlo, su orina o cómo está su hidratación. No es un método realmente muy válido porque se ve afectado por diversos factores, como por ejemplo el consumo de suplementos, de antibióticos o multivitamínicos y demás, ¿sí? Pero básicamente, si ellas se van viendo que está dentro de los colores más claritos, entre los escalones 1, 2 y 3, están más hidratadas, y si ya el color de la orina es más oscuro, quiere decir que está más concentrado, por ende están más deshidratadas. Entonces hay que tratar de evitar un poco eso. Otra manera donde nosotros evaluamos el tema de la hidratación es a través de la densidad urinaria con un refractómetro, ¿sí? Lo que hacemos es
tomar muestras de orina de cada una y a través de una escala, ¿sí? Nosotros ponemos una gotita de la orina dentro de ese refractómetro y nos brinda un número, ¿bien? No sé qué está pasando, que hay flechas en en la pantalla, pero bueno, no sé qué es. No sé, ahí aparecieron unas flechas. Yo no soy. No. Ahora, a ver, Martín, fíjate, por favor. Yo sigo, no pasa nada igual. Eh, Dale, perfecto. pero bueno, entonces en esa escala nos va a brindar un numerito, ¿sí? Que lo normal sería entre 1022 y 1026, y si están arriba de 1028 van a indicarnos que están deshidratadas. ¿Bien? Otra manera de evaluar el tema de la hidratación es a través del peso, ¿sí? Se las pesa a las jugadoras antes y después del entrenamiento o de un partido, ¿sí? Con la menor cantidad de ropa posible. También se contabiliza el líquido que consumen durante ese entrenamiento o partido, y a partir de allí se obtiene un porcentaje de diferencia de peso, el cual vamos a considerar si es normal, leve o severa según ese porcentaje. El porcentaje normal es con una pérdida de peso del 0 al 1,5%. Leve va a ser cuando hay una pérdida de peso de 1,5 al 4%, y severa cuando hay una pérdida de peso del 4 al 7% del peso corporal. Lo ideal es que no pierdan más del 2% del peso corporal, porque a partir de allí se va a empezar a ver una baja en el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, lo que hace la recomendación que hay es que antes del entrenamiento de un partido, 4 horas antes más o menos, consuman entre 5 a 7 mililitros por kilo de peso de líquido, que aproximadamente son 2 vasos. Durante el entrenamiento o partido, ¿sí? Cada 15 o 20 minutos más o menos con media botellita de bebida deportiva estarían recuperando. Acá ya aparece la bebida deportiva por un tema de que, además de incorporar líquidos, empezamos con la bebida deportiva a recuperar esos electrolitos que se pierden. Si consumimos agua sola no lo estaríamos haciendo completamente. Y después, inmediatamente, comenzar a rehidratarnos para recuperar esas pérdidas durante las siguientes horas, que puede ser una combinación de electrolitos, perdón, de bebida deportiva y agua. Bien, bueno, descanso. El tercer y último pilar fundamental del entrenamiento. Martina, ¿me Sí, escuchás? Haceme un favor, sí. fíjate, vamos a probar algo, dejá de compartir la pantalla un segundito y que aparezca A ver, la cámara, a ver si se van todas esas imágenes que no sabemos de dónde aparecieron. a ver. A ver, bueno, dale, y poné compartir de nuevo ahora si querés. A ver. Dale. Ahí está, Ahí va. perfecto. Bien. Bueno, el descanso, ¿sí? Es el tercer y último pilar fundamental del entrenamiento invisible, pero que no es menos importante que el entrenamiento físico, ¿sí? Es muy importante, ya que el organismo necesita recuperarse y volver a su estado de equilibrio para volver a poder rendir y alcanzar ese máximo rendimiento que buscamos en cada entrenamiento, ¿no? Al descansar, todos los procesos de recuperación se activan, se regeneran los tejidos, las hormonas actúan y se empieza a restablecer ese equilibrio, ¿sí? Que el cuerpo necesita, y se prepara para un nuevo entrenamiento. Y acá está en juego lo que es el famoso ritmo circadiano, ¿sí? El cual influye en todo esto, influye en lo que es los ciclos de sueño-vigilia, en la secreción de hormonas, porque durante el sueño se activan ciertas hormonas que solamente actúan con la oscuridad, como la hormona de crecimiento, el cortisol, la melatonina y demás, que por eso es que nosotros hacemos hincapié en que por ahí traten de tomar ciertas estrategias, ¿sí? Como por ejemplo, yo les doy algunas recomendaciones, que traten de dormir, lo ideal es de 7 a 8 horas nocturnas, ¿bien? Muchas veces se complica y no es tan fácil, pero bueno, tratar de acostarse antes de las 12 de la noche. Si nosotros, no es lo mismo dormir 8 horas de 4 de la mañana a 12 del mediodía, claramente las hormonas que actúan durante la oscuridad no van a estar actuando como corresponden. Para tomar ciertas estrategias para poder cumplir esto, evitar el uso de las pantallas antes de dormir, el celu, la tablet, la computadora, la tele, todo eso influye mucho a la hora de no poder conciliar ese sueño, y también evitar el consumo de esas bebidas estimulantes previo a dormir, como mate, café, energizantes, o grandes cantidades de agua y líquidos, ya que
el tomar mucho líquido va a hacer que nos despertemos durante la noche para ir al baño, y lo cual no va a ayudarnos a conciliar ese sueño tranquilo y profundo que queremos. ¿Bien? Bueno, acá otra gráfica de Asker Leukendrup, donde nos marca básicamente, en resumen, las 4 R's de la recuperación. Refuel sería la recuperación con los hidratos de carbono, el reparar con las proteínas, el rehidratarnos con agua y electrolitos, y el relajar, el descanso, ¿sí?, nocturno, y descanso también físico y mental, ¿no? Porque también hay que relajar la mente. Bien, y ya casi terminando, el tema suplementación, lo cual también es un tema importante. Si bien nosotros priorizamos la alimentación, muchas veces las chicas, por ejemplo, al tener doble o triple turno de entrenamiento, no alcanzan a cubrir los requerimientos con la alimentación, entonces recomendamos ciertos suplementos. Yo voy a nombrar solamente 3, que son los más estudiados y los que más se consiguen beneficios. Son 3 que están aprobados por el Instituto Australiano del Deporte, donde pone a los suplementos con diversas categorías. Estos están dentro de la categoría A. Y voy a comenzar hablando un poquito acerca de la cafeína, que como sabemos, la cafeína, bueno, la fuente más común es el café, pero también la podemos consumir a través del té, mate, bebidas cola, energizantes y ciertos suplementos deportivos. Muchas consumen pre-work o los entreno, ¿sí?, que también aportan cafeína. Si bien sabemos que quizás la dosis de cada pre-work no llega a ser la aconsejada, como dice acá, 3 miligramos por kilogramo de peso, pero también la dosis, hay ciertas personas que responden bien con 1 miligramo por kilo de peso de cafeína, y otros responden bien con 3 miligramos, entonces eso es muy variable, ¿sí? Entonces, bueno, la dosis más baja que se recomienda, donde se han visto buenos resultados, es 200 miligramos aproximadamente. Con la abstinencia de la misma de ciertos días previos se absorbe mejor y actúa mejor. El pico máximo de acción de la cafeína es de 45 a 90 minutos. Por eso se aconseja que se consuma 1 hora antes del evento aproximadamente, 2 tazas de café. Si bien la cantidad de café, de cafeína en cada café varía muchísimo, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, básicamente a grandes rasgos la recomendación es esa, ¿sí? 2 tazas de café 1 hora antes del evento. Los objetivos principales que obtiene, los beneficios, perdón, es disminuir la fatiga, estimular el sistema nervioso central, estar más alertas, ¿sí? Y bueno, acá otra gráfica de My Sport Science nos muestra el contenido de cafeína, ¿sí?, de cada ingrediente, de Coca-Cola, por ejemplo, que no llega a los 50 miligramos, Red Bull tendrá aproximadamente 80 miligramos de café, ¿sí? Tenemos un poquito todo, para que tengan en cuenta de que no todo lo que aporta café tiene la misma cantidad de cafeína. En cuanto a la creatina, otro suplemento muy estudiado, ¿sí? Lo que utilizamos es una dosis diaria de 5 gramos por día, pre o post entrenamiento, porque su efecto es acumulativo, entonces se puede tomar en cualquier momento, mientras lo consuman todos los días. El timing de la creatina también se beneficia si se consume con alguna comida, ya que su absorción, se beneficia su absorción por la insulina que generan los alimentos, ¿sí? Y el beneficio principal es que favorece la formación de fosfocreatina, ¿sí? Regenera más rápido ese ATP que se necesita como moneda energética constante cuando realizan sprints o ejercicios intermitentes y demás. Y además nos ayuda a aumentar la masa muscular en caso de necesitarla. Y por último, voy a nombrar a la famosa proteína de suero de leche o whey protein, ¿sí?, que es una proteína de alta calidad, completa y con todos los aminoácidos esenciales, donde favorece la recuperación y la reparación de las fibras musculares, favorece el aumento de la masa muscular, y lo que nosotros recomendamos es que se consuma post-entrenamiento como recuperador, un scoop, ¿sí?, una medida de 35 a 40 gramos aproximadamente, que puede ser consumida con agua o con leche. Eso va a ser la elección y dependiendo de los objetivos. Con leche va a aportar más saciedad y a su vez va a aportar un poco más de calorías. Y preferentemente, si se acompaña con alguna fruta o algún hidrato de carbono, va a favorecer también el tema de la absorción. Muchas gracias.
por su atención. Y bueno, ahí les dejo mis datos por cualquier duda que tengan. Buenísimo, Martu. Si querés podés poner la cámara, que ahí tengo un par de preguntas ya que fueron haciendo, y si quieren ir haciendo preguntas, ahora van a ir apareciendo. Dejo de Bueno, compartir la pantallita. sí, poned, claro, deja de compartir y ponete la cámara si querés. Así apareces vos. Eso estamos. Ahí estás. Bueno, te hago la primera pregunta. Sí. A ver, Maximiliano está preguntando qué es aconsejable para ingerir para aumentar la masa muscular o fibra muscular, la primera pregunta. Bueno, es un poco compleja la pregunta en cuanto a que no solamente con la alimentación, ¿sí? Si bien con la alimentación, o sea, un consumo de hidratos de carbono, siempre para aumentar masa muscular tiene que haber un superávit calórico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Consumir un poco más de calorías de la que gasta el cuerpo para que se utilicen para ese aumento de masa muscular, junto con un consumo proteico adecuado, ¿sí? Y bueno, el entrenamiento, por supuesto, adecuado. ¿Bien? Bien, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. El Ujú. café antes de la actividad a llevar a cabo, ¿se le puede agregar azúcar o edulcorante? ¿Qué es lo que más aconsejás con respecto a eso? No, eso va en gusto, eso no hay. Eso depende de los objetivos. Si le agregas azúcar vas a tener hidratos de carbono simples de rápida absorción, así que te van a ayudar a tener más energía. Bien, ahí apareció otra pregunta de Agustina y pregunta, con respecto a la hidratación, tenía entendido que en actividad hasta una hora antes no hacía falta bebidas energizantes. Correcto, sí, sí, sí. No, en realidad, sí, exacto. Hasta una hora, si vos haces una actividad que dure menos de una hora, no hace falta que te hidrates con una bebida deportiva, ¿sí? Si pasa la hora, sí. Si va a hacer un ejercicio que dure una hora simplemente o menos, con agua es suficiente la hidratación. Y ahora te hago yo la pregunta, ¿puede ser, Martu? Depende. Vos sabés qué es lo que te voy a preguntar, ya sabés. Desde lo preventivo, ¿qué relación? Es la misma pregunta que hicimos la vez pasada en la charla. Eh, ¿Qué relación? Ahora igual hay un par de preguntas más, pero ya lo hablamos y es importante. El tema de la hidratación con la relación. Hablamos de fascia, hablamos de lesiones musculares. ¿Qué importancia y qué relación le dan con la medición de la hidratación ustedes? ¿Qué nos aportan a los profesionales del deporte, como en el caso de la kinesiología, que hacemos mucha prevención? No, es que básicamente es como nombre de la hidratación. O sea, nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua. Entonces, si nosotros estamos deshidratados, no vamos a permitir que se genere, que esa articulación esté bien hidratada, que genere que ese calcio y todo, que trabaje todo como corresponde para prevenir una lesión. O sea, obviamente va a estar más predispuesto un músculo deshidratado a una lesión que hidratándolo, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahí pregunta Matías, ¿cómo ayudar a los jugadores con diabetes en el durante el deporte que dura más de una hora? Y bueno, eso es un tema que en la realidad es que no te puedo ayudar mucho porque como no estoy especializada en diabetes se me complica un montón y no voy a tirar cosas, pero Perfecto. Está muy bien que cuando uno no sabe, no habría que buscar a sí, un especialista en diabetes. Eso es sí, sí, importantísimo. sí, ¿La la realidad. suplementación solo es aconsejable para alto rendimiento? Pregunta Maximiliano. No es que solo es aconsejar en alto rendimiento. Yo soy partidaria de dejar en claro que primero es la alimentación. Si uno entrena 3 veces por semana o 4 veces por semana, 2 horas diarias, no, quizás con la alimentación es suficiente y no hace falta incorporar un suplemento. Ahora, por ejemplo, me decís, mira, Marti, la realidad es que yo no puedo hacer la merienda y después de merendar me voy directo a entrenar y bueno, por ahí sí se puede llegar a evaluar el tema de la suplementación. O sea, lo que no quiero es que se entienda que la suplementación es mágica o se necesita sí o sí para rendir mejor o para aumentar la masa muscular y demás. No, con la alimentación se pueden lograr muchas cosas. Después vemos si con eso no alcanza de seguir o de llegar a un suplemento. Ahí Vicky, le contesto yo a Vicky, que pregunta con respecto a la fascia. Sí, es importantísimo, Vicky, porque estuvimos hablando de la fascia antes y la relación es que la hidratación, si nosotros tenemos una fascia hidratada, esa fascia lo que va a generar es retracción y esa retracción va a terminar generando a nivel muscular Ujú. déficit biomecánico y es obvio que el déficit biomecánico nos va a generar una alteración y es un gran factor de riesgo de lesión para lo que va a ser la lesión muscular. Por eso la importancia que le dan los nutricionistas, los especialistas más que nada. Fue una pregunta que le hice a Martina en relación más que nada a Vicky. ¿Por qué? Porque el otro día en una charla se lo pregunté y bueno, más
que nada es ese el fin. Es importantísima la hidratación por este tema, Vicky. Las barras proteicas post-entrenamiento son una buena opción, tema aparte. ¿Cuántas frutas se recomiendan por día y cuáles son los más convenientes en el antes, durante o después de la actividad? A ver, 3 frutas por día sería lo ideal consumir, eso estaría bien. Las barritas proteicas podría ser, sí, recuerden el tema de estar consumiendo lo que necesitamos para empezar a recuperar, como mencioné, hidratos de carbono para recuperar esa energía y la proteína para empezar a recuperar toda la fibra y muscular que se rompió durante el ejercicio, así que podrían ir tranquilamente. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Espera. ¿En el antes o después o durante la actividad física? ¿Qué cosa? ¿Qué se recomienda con respecto a las barras proteicas? Y las frutas también. A ver, antes o se puede consumir, depende la cantidad, como mencioné, depende del tiempo que tengamos antes de entrenar, vamos a consumir. O sea, si nosotros tenemos 1 hora solamente antes de ir a entrenar, con una fruta, un yogur con cereales, algo así, un hidrato de carbono simple, va a estar bien. Durante también necesitamos algo de hidrato de carbono simple, no vamos a meter proteína durante porque nos va a interferir, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos meter en el medio es energía, hidrato de carbono. Y post-entrenamiento se puede consumir tranquilamente una combinación entre ambas, hidrato de carbono y proteínas, una fruta y una barrita de cereal, un turrón, un licuado que contenga, o sea, la leche aporta proteínas e hidratos, y una fruta. Eso va, no sé si Bien. es la pregunta. Bien, con respecto a las comidas que generan inflamación crónica, esta la vamos a lo mejor a responder entre ambos. En los tejidos del deportista, cuando hay patologías crónicas o repetición por parte de un determinado jugador, ¿ustedes intervienen como el kine o el osteópata para corregir dicho factor? Y las comidas que generan una inflamación crónica. Claro. Se refiere Martina a la inflamación del intestino y la retracción visceral que puede generar, y esa retracción visceral que te puede generar, a la vez retracción facial, y esa retracción facial una alteración biomecánica. Claro. Y bueno, eso por eso también se va viendo con el jugador, depende de lo que quiere, se le dan ciertas frutas por ahí que tengan menos fibra o ciertos alimentos que no le generen distensión. Pero básicamente por eso hablo de la individualización, se va viendo individualmente cada jugador, cada deportista, qué es lo que tolera más o menos para ir dándoselo en el entretiempo. Ahí, por ejemplo, yo con las chicas me pasa que algunas toleran las frutas secas, otras no, otras la banana es pésimo, otra le cae bien, y bueno, eso se va viendo. Que acá pregunta un muchacho, fíjate, Mark Maiko pregunta, en caso de una persona que corre motociclismo enduro y cada carrera dura 30 minutos, ¿es aconsejable al terminar ingerir bebidas energizantes? ¿Y qué tipo de alimentos recomendar ingerir después y antes de la actividad? Está preguntando de que por lo visto la carrera dura 30 minutos. Sí. Sí, por supuesto que tenés que tomar una bebida energizante porque necesitas de reponer hidratos de carbono. Sí, está bueno, pero aparte, más que nada, no porque dure más de 1 hora, como dijimos, pero lo puedes tener, pero primero, depende qué tipo de energizante. Me puedes estar refiriendo a hidrato de carbono o a cafeína. No sé a qué lado fue, pero se puede. Ahí. Es que no se puede consumir una bebida. O sea, se aconseja que si es menos de 1 hora, no hace falta. Hay gente que le gusta igual y se siente mucho mejor si lo toma y está perfecto. Sepan que no es primordial si dura menos de 1 hora, nada más que eso. Ahí Vicky volvió a hacer una pregunta, y es una pregunta que también hice yo el otro día. ¿Qué opinás sobre el ayuno intermitente? Bueno, sobre el ayuno intermitente es Escuchamos largo. una charla en conjunto desde España, ¿te acordás? Que Sí. hablaba con el kinesiólogo Macari. Sí, es largo el tema del ayuno intermitente. Yo lo único que puedo decir es que hay diferentes tipos de ayuno y que está bien que sea dado, pero en algunas ocasiones hay que evaluar el momento y que sea por alguien que lo sepa realizar ese ayuno intermitente. Por supuesto que yo, si estamos hablando de un seleccionado, y no les voy a hacer ayuno intermitente porque no considero que vaya a favor del rendimiento deportivo, ¿sí? Nosotros, como hablamos del ritmo, del ciclo, del ritmo circadiano, nosotros nacimos también, o sea, estamos alterando el ciclo. Si nosotros ayunamos durante el día, cuando en realidad nosotros durante la noche, o sea, el cuerpo está acostumbrado a comer durante el día, durante ciertas horas, cuando hay luz, y ayunar durante la noche, ¿sí? ¿Por qué vamos a saltear comidas? ¿Por qué alterar el organismo, los ritmos circadianos? Es muy complejo la realidad. No estoy ni a favor ni en contra,
Simplemente, es un tema para seguir indagando y seguir leyendo y seguir escuchando, porque el otro día escuchamos también un montón de opiniones allá la de realidad, España en la la realidad charla. es que puede ser una estrategia muy buena, pero depende. Esa es la respuesta. Depende del contexto y de la Sí, finalidad, total. ¿no? Y el deportista, sí, por supuesto, en la etapa en la que esté con el deportista. Sí, totalmente. En el contexto de nuestro país, donde se conoce que no somos buenos desayunadores, ¿no es conveniente tomar suplementos proteicos por la mañana? Pregunta Julián. El tema está en que muchos se piensan que, ¿por qué proteínas y no hidratos? ¿Por qué querés un suplemento proteico cuando no falta el hidrato? El hidrato es lo que nos da la energía para arrancar el día, para el cerebro, como mencioné. El cerebro necesita 100 gramos de glucosa y no lo va a sacar de la proteína. Entonces, ojo con eso también, que muchas veces están, no sé por qué, fanatizados con el tema de los suplementos proteicos, cuando la realidad también es que hay que hablar de hidratos de carbono. ¿Sí? Eh, Puede ser una estrategia, algún suplemento, pero acompañarlo con hidrato, una fruta y un suplemento proteico quizás. Está bien, está bien, está bien. Walter pregunta, a ver, ¿haces una escala perceptiva, algún cuestionario para controlar la recuperación, si hay hidratación, horas de sueño, comida post-esfuerzo, si tenés algún tipo de guía de preguntas? No, yo voy charlando personalmente con cada jugador y lo voy armando así, no, la realidad es que no tengo nada. Te pregunto yo, Martina, ¿qué diferencia entre trabajar con un teleseleccionado, con chicas que trabajan en alto rendimiento, y qué diferencia trabajar con chicos que están en pleno proceso de formación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que observás? ¿Qué falencias ves? ¿Qué le ves qué le ves de importante a lo que habría que mejorar? No, es enorme la diferencia por un tema. Bueno, yo ya, el estar con un seleccionado ya muchas conocen y saben qué hacer o están acostumbradas a una dinámica de trabajo o al consumo de ciertas cosas y demás. Y yo, formación, me pasa de que por ahí veo otras inquietudes en por ahí. Es muy diferente, son más humildes, buscan en cuanto a la alimentación, por ahí me falta mucha masa muscular, cuando las chicas no, me falta, yo los educo mucho más a los chicos de inferiores. Eso es a eso iba. ¿Cómo trabajás en el proceso de educación? Que creo que los formadores que están acá, los profes, los kines, los nutricionistas, quienes están escuchando, la gran mayoría son formadores. ¿Y cuál es el consejo para formar, educar? Que creo que es la gran falencia que tenemos en la gran Y mayoría yo, de los deportes. sí, hacer charlas de educación alimentaria es fundamental, todo el tiempo desde qué es un hidrato de carbono, enseñarles a comer, a, a no saltear las comidas, a combinar las comidas, es lo mismo, yo hago hincapié en eso, en hacer las charlas, ahora estoy armando para los chicos del club, estoy armando videos con mini videitos, lo mismo con las chicas, también se los mando, pero muchas ya lo saben, pero a ambos lados estoy mandando mini videos, yo grabándome con un PowerPoint que les armo, haciendo educación alimentaria, recordando y refrescando conceptos, ya que no los puedo ver, que tengan en cuenta la hidratación en estos momentos, porque si bien no estamos entrenando, no estamos en la cancha, hay que hidratarnos igual, por todos los motivos que ya mencioné. Pregunta, ¿y vos crees que a los chicos les llega o también estaría bueno llegar a las familias? No, por eso yo lo que planteo es, claro, bien, eso, es hacer que esos videitos los vean con las familias, ¿sí? Que los puedan ver con los padres para que ellos puedan llevarlo a cabo a la práctica, ¿sí? Que ellos puedan, no sé, yo les planteo un tipo de plato y que los padres puedan entender qué es lo que necesita ese chico para comer, para estar bien nutrido, para rendir más, para lo que fuere. Te hago una última pregunta. ¿Qué pensás del veganismo en deportistas, que es también un tema ¿no? Bueno, Bastante importante? sí, hoy en día se están descubriendo cada vez más que el consumo de proteínas de origen animal es igual que el consumo de proteínas de origen vegetal, es igual que el consumo de origen animal. Así que, si bien yo no estoy especializada en vegetarianismo ni veganismo, aconsejo que se asesoren por alguien que esté especializado en el tema, pero sí se puede tranquilamente ser deportista y vegano a la vez. Esperá, vamos con una última. En caso de las competencias de artes marciales, donde, por ejemplo, los combates duran 2 minutos, pero son varios rounds, y de descanso son alrededor de 3 minutos por combate, ¿qué se recomienda entre peleas? Hidrato de carbono simple, sí. Hay gente que tolera bien los geles, alguna bebida deportiva, más que nada líquidos, porque dudo que puedan
tolerar algo que requiera de digestión, ¿no? Pero por ahí una fruta en pequeñas porciones, pero algunas gomitas, pero más que nada geles y bebida deportiva. Martina, esperá, una más. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los deportistas de alto rendimiento a la hora de alimentarse? Errores quizás en no considerar el consumo adecuado de hidratos de carbono y priorizar los alimentos altos en proteínas. Eso pasa mucho, que piensan que por ahí la proteína es con donde van a obtener la energía y la realidad es que le falta hidratos de carbono. Quizás eso sería una parte fundamental. Y Marisol pregunta, síntomas de intolerancia a la lactosa. ¿Qué alimentos alternativos se pueden administrar? Intolerancia, y es que la fruta no tiene lactosa. Ujú. Evitar lo que son los lácteos. Bien. Los geles, las gomitas, las frutas, todo eso no tendría problema. Perfecto. Bueno, Marti, la verdad, contento. Viste que pasaba tranquila, que había que estar tranquilo, que había que estar Sí, tranquila y que lo importante era que la gente te escuche, que la gente te conozca. El trabajo que haces, a sí. veces el trabajo de nutricionista es un trabajo silencioso, es un trabajo, como dije recién, es un trabajo de educación Ujú. y creo que el trabajo de educación es formativo y es importante que sea formativo para que el chico, el deportista, el que va a incursionar en el alto rendimiento, en el deporte, tenga conocimientos básicos de alimentación y aprenda a cuidar su cuerpo. Bueno, Tal cual. agradecido. Gracias a vos. Gracias, No, Marian, por el espacio, por confiar y bueno, a todos por estar ahí. bueno, Martu, un beso y ahora los esperamos en la última charla, que es la de Jorge Guedes. Te espero también, Dale. Martín, así lo escuchás, al flaco, que es un crack. Sí, ¿Eh? sí, cómo no. Gracias, ahí están saludando, esperá que están saludando y bueno, más que nada, Bueno, los gracias a agradecimientos. todos. ¿Eh? No, por favor. Un beso grande, chao Martu. Gracias, nos vemos, Marian. Chao, chao.